Buenas tardes, queridas hermanas. Qué alegría poder estar con ustedes en este día. Muy agradecida por su invitación para compartir este tiempo juntas. Agradecida al Señor que también nos permite estos medios digitales para poder estar más cerca. Estamos en diferentes lugares, cada una en su hogar, en diferentes países, pero ahora mismo con el mismo deseo, el mismo sentir de poder buscar al Señor juntas, de poder pedirle que Él nos hable, que Él nos enseñe, que Él nos conforte. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Les mando un cálido saludo, un cálido abrazo desde esta hermosa isla. Que el Señor bendiga a cada una de ustedes, mis hermanas. Y también me uno como congregación en el dolor que ustedes han tenido con la partida del pastor David, alguien a quien impactó mucho mi vida, a mi matrimonio, y yo sé que su legado trasciende a su partida. Pero les pido que sigan orando por su familia, por fortaleza, y a también orar por ustedes como congregación, que el Señor los siga fortaleciendo. Gracias por este tiempo. Quiero pedirles que podamos entregar en oración lo que vamos a compartir en esta tarde. Oremos, hermanas. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tus misericordias son nuevas en este día y parte de esas misericordias es esta oportunidad que tú nos das, Señor, de compartir. Queremos pedirte de forma especial, mi Dios, que tú hagas esa obra que solamente tú puedes hacer, traigas claridad a nuestra mente, Señor, nos ayudes a entender lo que tú nos quieres hablar en este día. Gracias por cada vida, por cada hermana que está del otro lado, Señor, de esta pantalla, Señor. No importa donde estemos, Señor, oramos para que tú traigas unidad a cada una de nosotras, Señor, en este tiempo y que tu nombre, Señor, sea glorificado, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta tarde, hermanas, estoy aquí para compartirles la esperanza en tiempos difíciles. Quiero simplemente comentarles que vamos a estar viendo diferentes pasajes a lo largo de las escrituras y voy a estar utilizando diferentes versiones en caso de que no coincida con la que ustedes están teniendo. ¿Está bien? Pues bueno, empezamos entonces. Hermanas, realmente es innegable que lo que estamos viviendo estos meses pues es lo más fuerte que como generación nos ha tocado vivir. Aunque debemos recordar que no es lo más grave que le ha sucedido a la humanidad en su historia. No podemos negar las guerras, no podemos negar otro tipo de plagas, tiempos de depresión económica, situaciones que han causado mucho más estragos que lo que la pandemia está causando hasta el momento. Sin embargo, eso no minimiza que para las que estamos en este tiempo, en cualquier parte del mundo, hermanas, ustedes allá en Bolivia, yo acá en Dominicana, y donde quiera que alguna de ustedes se pueda encontrar, todas hemos visto cómo nuestras vidas han sido trastornadas de un modo que miramos un año atrás por estas fechas y parece irreal la vida que estábamos llevando, ¿no es cierto? ¿Quién iba a decir que no podríamos darnos un abrazo para saludarnos? Ustedes saben, entre cristianos el poder ver al hermano y abrazar es un gran confort, es una gran alegría y ahora no podemos hacerlo. ¿Quién iba a pensar que las mascarillas iban a ser algo común y no la excepción? O que tendríamos que celebrar los cumpleaños vía Zoom. Suena extraño, es cierto, es una oportunidad por lo menos que tenemos para celebrar, pero es extraño, es parte de los cambios que estamos viviendo en este tiempo y no es fácil aceptar cambios. Uno siempre tiene que tener una habilidad de entender y adaptarse a lo que viene, a lo que trae cada día. Y ciertamente, hermanas, el futuro todavía se presenta incierto en la mayoría de los países. Tanto Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, en todos los lugares, Asia, hay mucha incertidumbre y las personas están preocupadas por todo aquello que no saben que pueda suceder en los diferentes aspectos, ¿no? Hay el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto de salud, incluso el educativo que nos toca también tan de cerca. Por ejemplo, nosotros acá en Dominicana esta semana iniciamos el nuevo año escolar.
y por instrucciones del gobierno pues se está reiniciando de forma virtual. Pero los padres han empezado esta semana con más preguntas que respuestas, teniendo que adaptarse a muchos cambios y muchas situaciones que van a ir entendiendo, ¿no es cierto? En la medida que pasen los días, pues se van haciendo los ajustes, pero sin lugar a dudas, hermanas, son tiempos que han creado incertidumbre, ¿no? Son tiempos difíciles. Sin embargo, es en este tiempo que nosotras como creyentes debemos vivir aquello que creemos y debemos decir que Dios sigue siendo el Dios que nosotros creemos, ese Dios poderoso en el cual confiamos, ese Dios que está en control de todo lo que está aconteciendo, hermanas, en tu vida, en nuestras naciones, en las otras naciones. Él sigue siendo soberano y Él está obrando con propósito, con planes. Daniel nos recuerda en 4:35, en el libro de Daniel, el capítulo 4, el versículo 35, es uno de esos versos en que nos hacen ver cómo el Señor está en control de las situaciones. Y dice, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién puede cuestionar a Dios, hermanas? El Señor sabe cómo está obrando. Él tiene la figura completa. Nosotros solamente vemos porciones de un cuadro, pero el Señor tiene el cuadro completo. Jeremías también en Lamentaciones 3:37 nos da una idea similar. Y él dice, ¿quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo mande? ¿Acaso no proceden de la boca del Altísimo los bienes y los males? El Señor está en control. No hay nada que acontezca que Él no solamente lo conoce de antemano, sino que Él está detrás de cada situación. Él está viendo, Él no ha sido sorprendido por esta pandemia como nosotras lo hemos sido sorprendidos. Nuestros gobiernos han sido sorprendidos, pero el Señor no. Y debemos creer y confiar que hay un propósito en todo esto y al final su nombre va a ser honrado, su nombre va a ser glorificado. Ustedes han debido ver cómo mucha gente en medio de la dificultad, en medio de la incertidumbre, se está volviendo al Señor. Sus temores son muy grandes y la única forma es el Señor que da paz, el Señor que no cambia. Entender estas cosas no debiera llevarnos a creer y aprender a descansar más en Él. No podemos ser como los incrédulos, mis hermanas, que cada día lo viven en zozobra, dependiendo de las noticias, dependiendo de los reportes, el reporte de salud, el reporte económico. Están al tanto de todo lo que sucede en diferentes partes del mundo y eso trae zozobra, trae ansiedad. Nosotros sabemos que los índices de salud mental han reportado un incremento en todas las áreas. Hay mayor ansiedad, hay mayor depresión, los temores, como decíamos, han aumentado, son válidos, pero han aumentado, el desaliento. Todos estos son síntomas, hermanas, que ahora son más reales para muchas personas que no conocen a Dios. Y también dentro del cuerpo, dentro de los cristianos, se está dando este incremento. Pero yo quiero animarlas y exhortarlas, aunque esto es válido porque estamos viviendo en un cuerpo que es frágil, que tiene necesidades, que tiene debilidades, pero nosotras como creyentes no podemos quedarnos ahí, porque nosotras tenemos una esperanza que es diferente a la del incrédulo. Nosotros sí tenemos esperanza, nosotros sí tenemos dónde mirar, dónde refugiarnos, dónde escondernos. Este tiempo y estas circunstancias son una oportunidad para acercarnos más a Dios. Como les decía hace un momento, no solamente el incrédulo, sino el creyente tiene que aprovechar este tiempo para acercarse más a su Dios, para tener una relación más personal, más real, para vivir dependiendo de Él y hacer como Primera de Pedro nos dice en 5:7, y leo, y echar toda ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él es quien tiene cuidado de nosotras. Él tiene cuidado de nosotras. Hermanas, cuando vemos esta frase, y echar toda ansiedad sobre Él, quisiera que nos imaginemos que tenemos un gran peso
cargando en los hombros, y la imagen es descargar aquello que tú tienes, una carga para lo cual no tienes condiciones de llevar. Y la imagen es eso, descarga, entrégale al Señor tus dudas, tus inseguridades, tus preocupaciones, aún la habilidad de ajustarnos a los diferentes cambios que tenemos que hacer, a las diferentes decisiones que tenemos que tomar, porque cada día hay que estar tomando decisiones que tal vez en otro momento no eran necesarias. Pero aprendamos a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, recordando, hermanas, que Él es quien tiene cuidado de nosotras. La Biblia nos dice en Mateo 6, en el capítulo 6, es una porción muy conocida, que lleva por título en algunas versiones literalmente confianza en Dios. Mateo 6, 25 al 34, son 9 versos en los cuales nosotras, al leerlos, y ustedes pueden revisarlo con más calma luego en sus casas, hay algo muy interesante, porque aquí el autor, que en última instancia es en el Señor, está dando unas instrucciones. En estos versos hay 5 ocasiones en las cuales se menciona la palabra angustia en diferentes formas. Y cuando hay una palabra, hermanas, que se repite en un texto, nosotras tenemos que prestar mucha atención, porque hay algo muy particular que el Señor nos está queriendo dejar como enseñanza, dejar claro. Y aquí en 9 versos, como les digo, 5 veces se repite de alguna forma la palabra angustia. En 3 ocasiones es una frase que dice que es no os angustiéis. Y está dirigida, es una instrucción dada a los creyentes, al que cree, al cristiano. Y se le exhorta, se le hace un llamado, no se angustien, por 3 cosas. En el verso 25 la instrucción es no angustiarse por la vida. En el verso 31 es no angustiarse por las necesidades. Y en el verso 34 por el futuro. Ahora mismo esa es una de las ansiedades muy grandes que decimos. El incrédulo y el creyente se angustian por el futuro. Y las otras 2 formas en que está el verso, la palabra angustia en este pasaje, justamente está en relación al incrédulo. Dice, no se angustien como los gentiles, como los incrédulos, que ellos sí se angustian por la provisión y se angustian por lo que ha de pasar el día de mañana. Hermanas, el día de mañana está en las manos del Señor. Nosotras no podemos estar afligiéndonos por algo que el Señor no nos ha dicho que nos aflijamos. Él nos está llamando a que no nos angustiemos por el día de mañana, por la vida, por las necesidades. El Señor conoce lo que cada una de nosotros necesita y Él va a estar ahí de acuerdo a lo que cada uno necesita. En cambio, para el incrédulo no. El incrédulo no tiene esa esperanza porque su confianza está puesta en cosas más naturales, en aquello que sus ojos ven, en aquello que sus manos pueden tocar, en lo que puede controlar. Cuando hay cosas que ya no podemos controlar, realmente ahí crea un caos en una vida. Y así está el creyente sin el Señor, pero el incrédulo sin el Señor. Pero el creyente tiene una esperanza que está en Cristo, está en Dios. Quiero leerles una cita de un autor en referencia a la esperanza, porque es muy interesante. Y cito y leo. Él dice, el hombre puede sobrevivir 40 días sin alimento, alrededor de 3 días sin agua, alrededor de 8 minutos sin aire, pero solo 1 segundo sin esperanza. El ser humano necesita creer en algo más allá de sí mismo. La esperanza no solo afecta cómo vivimos, sino determina cómo enfrentamos algunas atrocidades. Cierro la cita. Es verdad, hermanas, el ser humano por naturaleza necesita creer en algo, necesita aferrarse a algo. ¿A qué te vas a aferrar tú? ¿A lo mismo que se aferra un incrédulo? Imposible. A veces el incrédulo se aferra a cosas que no tienen sentido, que uno las ve y dice, pero eso es un objeto, eso no te va a ayudar, eso no te va a dar consuelo. Pero él pone toda su confianza porque al menos por un breve tiempo eso le puede traer
calma a su alma, le puede traer paz. Pero nosotras como creyentes, como hijas de Dios, tenemos algo más seguro. Y de eso es lo que estamos queriendo traer una palabra de aliento para esta tarde. ¿Dónde está puesta entonces nuestra esperanza, hermana? Si la del incrédulo está en las cosas que él puede manejar, en las cosas que él puede hacer, en sus finanzas, en sus recursos, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Cuál es la esperanza cristiana? La esperanza cristiana es más que solo un pensamiento positivo o una actitud optimista hacia la vida o el simple deseo de que sí va a haber algo mejor al final de una dificultad, porque así lo quiero creer. Pero para el creyente, él sí tiene la certeza de que hay una salida al final de una prueba, al final de tiempos difíciles, porque la Biblia así lo dice, ¿no? El Señor lo deja escrito. En 1 Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero, y ese pero tenemos que prestarle mucha atención, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Nosotros tenemos una salida porque el Señor en su fidelidad, en su amor, en su cuidado, así lo ha establecido. Este tiempo, mis amadas hermanas, no sabemos cuánto pueda durar. El Señor sí lo sabe, pero vivimos con esperanza en el Señor. La palabra esperanza, literalmente en el latín, significa esperar. Es la confianza, es la expectativa, es la seguridad, pero dirigida hacia Dios, basada en sus promesas y en quién es Él. Ahí está la gran diferencia con la esperanza que el mundo habla. La esperanza del creyente está basada en Dios, está dirigida, en nosotros confiamos y cada vez que clamamos a Dios lo hacemos con esa certeza de que Él está ahí. El salmista en el Salmo 33, 20, 22 expresa claramente esta idea que les estoy mencionando. Y voy a leerles en la nueva versión internacional. El Salmo 33, 20, 22 dice así: esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe tal como lo esperamos de ti. Y en otra versión, en la versión de las Américas, dice, nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Amén y amén. Miren cómo nos dice el salmista en estos versos, ¿no? Él dice, esperamos confiados ¿en qué? En el Señor. Nuestra esperanza, nuestra espera es en el Señor, hermanas. Él es nuestro socorro, Él es nuestro escudo, Él es nuestra ayuda. Para este tiempo, tú esperas en el Señor porque tienes la certeza de que Él es tu escudo, Él es tu ayuda. Él está ahí para ti. El verso 21 dice, en Él se regocija nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué puede haber gozo? Porque confiamos en su santo nombre. Confiar en el Señor, mis hermanas, es lo que trae gozo a nuestras vidas, es lo que trae gozo a nuestro corazón. Confiamos en lo que el Señor dice que es Él es nuestro Padre. Él es un Dios bondadoso, Él es un Dios de poder. Él ha prometido estar con nosotras todos los días de nuestra vida. Y Él conoce lo que hay en las luchas que podamos tener cada una en lo profundo de nuestro corazón. Él las conoce. Nosotros confiamos en el Señor y por eso podemos hallar gozo. Y sabemos que su misericordia, su amor está sobre nosotras todos los días. Qué bendición, hermanas. Ya con esto, de saber esta certeza, recordarnos eso, debiera traer ese aliento para este día. Esta pandemia nos ha demostrado cuán fácilmente puede cambiar nuestra situación en tan solo unos días, hermanas. Nos hemos dado cuenta, y creo que en eso todos estamos de acuerdo, que no podemos poner nuestra confianza en nuestros gobiernos. En estos meses, nuestros gobernantes han estado tomando un sinfín de decisiones, pero aprendiendo
viendo qué funciona y qué no funciona. Muchas de ellas decisiones desacertadas, entonces nuestra confianza no puede estar puesta en ellos. Nuestra confianza no puede estar puesta en nuestros sistemas de salud. Hemos visto cómo en estos tiempos, en los picos de la enfermedad, del virus, todos los sistemas de salud han colapsado. Nada era suficiente y eso ha causado mucha incertidumbre. No podemos confiar en los trabajos, en las fuentes de trabajo, porque ciertamente en estos meses pues se han cerrado muchos trabajos, muchos hermanos han perdido sus fuentes de trabajo. Grandes empresas, grandes franquicias en todas partes se han ido cerrando. Entonces nuestra confianza no puede estar ahí. No puede estar tampoco, hermanas, en la expectativa de una vacuna. Es cierto, está de camino. El Señor en su gracia da sabiduría a la ciencia para que se estén dando los pasos para una vacuna, pero nuestra confianza no está en que va a venir la vacuna y ahí sí vamos a estar bien, ahí sí todo vuelve a la normalidad, ahí sí podemos descansar. No, en su tiempo saldrá, pero nuestra confianza no está en eso. Nuestra confianza está en que nosotros tenemos nuestras vidas escondidas en Dios. Colosenses 3:3 hace esa referencia cuando uno viene a la fe. Una de las cosas es que dice, su vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Tu vida, mi vida, están escondidas en Cristo. Están escondidas con Cristo en Dios. Y cuando algo está escondido, algo está seguro. Si yo cierro mi mano, tú no sabes lo que puede haber en mi mano. Si yo tengo algo delicado, si no tengo, porque está escondido y no se ve. Nuestras vidas, hermanas, están escondidas. Y la Biblia en numerosos pasajes nos dice que el Señor es nuestro refugio, que estamos bajo sus alas. Ahí está nuestra confianza y nuestra esperanza. Nosotros confiamos en que su amor está sobre nosotras todos los días y sus misericordias se renuevan cada día. Él es nuestra provisión para cada día, en todos los aspectos, hermana, en todos los aspectos. Si nosotras recordamos el pasaje del pueblo de Israel cuando están en el desierto, el Señor se tiene que revelar a ellos como su Dios personal. Ya se había mostrado como su Dios libertador, ahora iba a enseñarles que era su Dios proveedor. Y Él iba a proveer alimento en medio del desierto para miles de personas con algo que ellos no conocían. Y Dios les da las instrucciones muy sencillas, ustedes conocen ese pasaje, ¿no? Dios les dice que el alimento que Dios les iba a proveer debían recogerlo cada día de acuerdo a la necesidad por familia, pero para ese día. Y el día viernes debían recoger doble porción para el sábado, pero nada más, solamente lo que era necesario por familia. Y esa es la forma como el Señor respondió y fue fiel a su palabra. Pero para aquellos que dudaron, porque siempre está el que duda las instrucciones del Señor, el que quiere hacerlo a su forma. Para los que dudaron y pensaron que podían proveer ellos mismos para sí mismos y decidieron guardar más porción, más maná, ¿qué es lo que pasaba al día siguiente? La encontraban dañada, la encontraban con gusanos. Entonces la enseñanza aquí era, el Señor estaba obrando de una forma diferente, de una forma poderosa. Nosotros vemos la historia completa porque tenemos toda la Biblia, pero para ellos era un paso a paso de ir confiando en lo que el Señor les decía y obedecer. Ir confiando y obedecer. Ellos no sabían qué era el maná. Era la primera vez. De hecho, cuando lo vieron, eso fue lo que dijeron. ¿Qué es esto? Y maná significa eso. ¿Qué es esto? Dios estaba obrando de maneras que antes ellos no conocían. Y miren que habían visto ya su mano y su poder obrar a favor de ellos. Entonces, pero el Señor obra en medio de circunstancias de maneras que nosotras no lo teníamos previsto. Y aún en este tiempo, yo te aseguro que también el Señor está obrando de maneras que nos están sorprendiendo. Y le damos gracias a Dios y espero que podamos estar atentas a las formas como el Señor está cuidando de nosotras, está cuidando de su pueblo. Y debemos tener esa certeza, hermana, debemos creer que de verdad el Señor cuida de sus hijos en este tiempo. Cuida conforme a sus planes, conforme a su propósito. Yo espero que no estés teniendo lucha con creer eso, pero si la tienes, hermana, solamente ora
Ora delante del Señor para que Él te dé la fe en creerle y ver cómo Él está cuidando de tu vida. La esperanza y la fe van de la mano. Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la medida que tú conozcas a Dios y conoces a Dios y conoces su palabra, tú te aferras, tú te acercas al Señor con fe y crees lo que el Señor está diciendo. El pueblo de Israel tuvo que creer que cada día iba a haber esa provisión. Nosotros tenemos que creer de la misma forma lo que el Señor nos habla y lo que el Señor nos dice. Entonces, hermanas, ¿de dónde viene nuestra fe? Yo creo que ya nos hemos dado cuenta hasta este punto de la charla que nuestra fe viene de Dios. Y si viene de Dios es sin límites. Y damos gracias a Dios porque es así. En Romanos, si vamos a Romanos 15, en el versículo 13, claramente nos expresa lo siguiente. Y les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 15, el versículo 13 dice así, Pablo hablando a los romanos. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Qué hermoso verso, hermanas. Y ahora lo vamos a volver a leer y tratando de hacer unas pausas para que podamos entender un poco más la riqueza de este verso. Primeramente nosotros ahí vemos cómo literalmente dice que Dios es fuente de esperanza. Y hay una petición que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. ¿Se acuerdan en el versículo del Salmo 33 que vimos hace un momento? Es la misma idea, que los que confían en el Señor tienen regocijo, tienen gozo. Aquí es la misma idea. Pablo, el autor, está diciendo que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Nosotros confiamos en Él, por eso tenemos gozo, tenemos alegría, tenemos paz. Entonces rebosarán de una esperanza segura. Esta es una esperanza sin medida. El término rebosarán es justamente eso, es algo que excede. Si yo lleno algo y lo sigo llenando, rebosa, rebalsa. Esa es la provisión del Señor, porque el Señor es un Dios abundante, abundante en sus misericordias, en su provisión, en su cuidado. Entonces rebosarán de una esperanza segura. ¿Qué tipo de esperanza es? Es una esperanza segura, es una esperanza que no va a cambiar, es una esperanza que no depende si hoy está nublado, si hoy está con sol, si hoy tengo dinero, si hoy tengo salud. No, es una esperanza que como el Señor es el mismo Dios es la fuente de esa esperanza, es segura, es segura. Y continúa diciendo el verso, mediante el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos esta esperanza mediante el poder del Espíritu Santo. Hermana, tú como creyente tienes el Espíritu Santo que mora en ti. Por tanto, la esperanza en el Señor es segura. El Señor no te va a dejar, no te va a desamparar. Aunque soplen los vientos, aunque se levanten tempestades, aunque las situaciones sigan estando fuera de control, aunque todo a tu alrededor luzca desalentador, luzca temeroso, el Señor está contigo. El Señor está a nuestro lado. Ojalá pudiéramos verlo con esos ojos de la fe, que nuestro corazón se aferre a esa verdad. Es cierto que nos vemos muy pequeños, nos vemos inútiles, impotentes ante todo lo que sucede a nuestro alrededor. A veces impotentes ante las decisiones que toman los gobiernos, como quisiéramos que a veces haya más sabiduría o más sensatez o más firmeza. Pero en realidad ni ellos mismos tienen toda la figura completa. Pero nosotras estamos en las manos del Señor y recordándonos en todo momento, Él es el mismo, Él no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, su poder, su bondad, su soberanía. Nuestra esperanza también viene de las Escrituras y lo podemos ver en el mismo capítulo de Romanos 15, unos versículos al inicio, en el versículo 4. Dice así, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Amén.
tales cosas se escribieron. En realidad, toda la Biblia, hermanos, es lo que Dios ha dejado establecido como su voluntad, como su plan, como su provisión. La Biblia tiene todo lo que nuestras almas necesitan para ser consoladas, para ser alentadas, para vivir esa vida que estamos llamadas a vivir en este mundo, para acercarnos al Señor, la provisión del Señor. Todo eso está en las Escrituras y se han escrito para nuestra enseñanza, porque nosotras en la Biblia vemos cómo el Señor puede obrar en medio y a través de personas que tienen tantas debilidades y tantas dudas como nosotras. Es cierto, encontramos muchos hombres de una fe y de un testimonio impresionantes, pero no nos olvidemos que su fortaleza estuvo en el Señor, no en ellos mismos, porque ellos también tenían debilidades. Ellos también fallaron, ellos también se equivocaron, ellos también en su momento dudaron del Señor, pero al final, en su relación y en la misericordia del Señor, nosotros podemos ver sus historias como dan gloria a Dios, como honran a Dios. Lo que nosotros vemos en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermanas, no son relatos ajenos a nosotras, no son solamente informaciones con las cuales nos llenamos, son palabras que deben ser reales para cada una. Deben ayudarnos a tener una perspectiva diferente, una cosmovisión bíblica de lo que está aconteciendo, de lo que está viviendo. Yo les puedo dar como testimonio que cuando mi esposo Danilo partió con el Señor, muchos pasajes de la Biblia, algunos conocidos y otros no tan conocidos, se abrieron de una forma diferente a mi mente, a mi corazón. Tuvieron una revelación. Yo no sabía, no entendía muchas realidades. Y ver eso en la Biblia para mí fue de mucho aliento, de mucho confort. Leer los salmos, ver un salmista que podía expresar su dolor de una forma tan intensa, que podía acercarse al Señor con un clamor que le salía hasta con palabras desgarradoras, y muchos personajes que pasaron momentos difíciles. Entonces, realmente en la Biblia yo encontré esas palabras de consuelo que ninguna persona podía realmente darme. Y es cierto, también me trajo mucho confort, mucha paz, conocer cómo el Señor desde el principio tenía en su corazón este grupo tan frágil como son las viudas, cómo había dejado tantas instrucciones, cómo había dejado tantos cuidados, tantos preceptos. En el Antiguo Testamento hay mucha información, pero también en el Nuevo, todo con ese propósito de cuidar. Entonces, para mí fue de mucho aliento y el Señor abrió mis ojos y mi corazón a muchas verdades que yo antes no las había descubierto. No había descubierto esta parte de la Biblia, este grupo de personas en la Biblia con tanta cercanía como ahora las tenían. Y es cierto que al leer y hallar consuelo en esos pasajes no impidió que yo derramara lágrimas o que sintiera un dolor tan indescriptible que las palabras no eran suficientes, pero sí hicieron la diferencia para poder sufrir con esperanza, para poder sufrir avanzando y confiando en que el Señor estaba haciendo una obra que en su momento uno nunca la ve, pero sabemos y creemos que el Señor sigue obrando. Entonces, si nuestra esperanza viene de Dios, si el Señor nos la da de forma abundante, ¿por qué? ¿Por qué a veces me siento sin esperanza? No sé si tal vez tú estás ahí en este momento. Porque un enfoque equivocado destruye la esperanza. ¿Y qué queremos decir con esto? Cuando miramos las circunstancias en lugar de Dios y dejamos que ellas definan nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras convicciones, estamos en un terreno muy peligroso, hermanos. Es como un terreno pantanoso. Si la fe nos mantiene sobre las aguas en medio de la tormenta, como Pedro, cuando se dirigió a Jesús en medio de esa tormenta, saliendo de lo que en ese momento para él era su único lugar seguro, una barquita que estaba siendo azotada por los vientos y las olas. ¿Por qué salió Pedro? Porque él se enfocó en Jesús. Él lo vio, él lo oyó y él dio ese paso y él salió. Él salió. No miró las cosas que estaban a su alrededor. La tormenta seguía, las olas, el ruido, la lluvia.
Eso seguía, pero por los segundos, no sé cuánto tiempo habrá durado, que Pedro pudo estar enfocado en Jesús. Él dio ese paso, él pudo estar sobre las aguas. Pero en el momento que nosotros quitamos nuestro enfoque de las verdades de la Biblia, de Dios, de la obra de Jesús, nos empezamos a hundir porque permitimos que la duda nos inunde. ¿Y la duda qué hace? Cuestiona todo lo que Dios dice. Cuestiona todo lo que Dios dice. Entonces, la forma práctica de ver esto en nuestras vidas es que en lugar de que las verdades de la Biblia estén en nuestra mente y en nuestro corazón, porque las leemos, porque meditamos en ellas, estamos permitiendo que otros pensamientos y otras ideas empiecen a dirigir nuestras decisiones, nuestras emociones. Si recordamos que Dios es fiel y su palabra es fiel y Él no cambia, entonces eso es lo que nos hace mantenernos firmes. Decidamos cómo vamos a vivir, hermanas, y poniendo nuestros ojos en el Señor o en las circunstancias. Hoy es el COVID que nos está afligiendo, que está a nuestro alrededor, pero mañana puede ser otra cosa. Siempre hemos pasado situaciones difíciles, tiempos difíciles, siempre van a haber. Debemos aferrarnos a su palabra, que es la que nos sostiene cada día. Así que aprendamos a estar mirando al Señor. Volver a las Escrituras nos hace recordar la realidad de la fidelidad de Dios y esto restaura la esperanza. En Jeremías también podemos ver estos dos puntos, cómo él en un momento se desenfoca y cómo él luego al recordar la fidelidad de Dios restaura esa esperanza. Y lo podemos ver en Lamentaciones 3, el versículo 18. Nosotros sabemos que Jeremías tuvo un ministerio muy difícil humanamente hablando. Muchas luchas, todo el pueblo en contra, años de ministerio muy difíciles. Y en el versículo 18 de este capítulo 3 vemos a un Jeremías que realmente está totalmente desanimado. Él dice, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Está físicamente desgastado, sin esperanzas, emocionalmente desgastado. Pero algo pasa porque tan solo 3 versos más adelante vemos como si él hubiera tomado una decisión en su corazón y cambia su discurso. Y dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, por tanto en él esperaré, dice mi alma. Amén, amén y amén. Aquí hay un gran cambio. Yo no sé si pueden percibir cómo pasa de un estado de desaliento, sin esperanza, a dar una exclamación y una conclusión tan diferente. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y eso nosotros podemos decirlo en este día, en esta tarde. Tú y yo, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidas. Por su misericordia estamos hoy reunidas, recibiendo de su palabra, alentándonos unas a otras. Grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, por tanto en él esperaré. Esa debe ser nuestra oración, nuestro recordatorio. Si recordamos la fidelidad de Dios, hermanas, estaremos de pie esperando en él. Y por último, si las cosas en esta tierra incluso no cambiaran y en lugar de mejorar viéramos que todo va empeorando, aún así, hermanas, recordemos, tenemos una esperanza firme porque esperamos una realidad mejor. No todo se limita a estos años. Lo que vivimos aquí es breve comparado con la eternidad que tenemos prometida. Estamos de paso, hermanas. Estamos de paso. Somos peregrinos, somos extranjeros y no debemos olvidarnos eso. Yo sé que para algunas de ustedes tal vez este paso ha sido más duro y más difícil, pero sigue siendo un breve tiempo. Aun cuando han sido muchos años, hermana, sigue siendo un breve tiempo comparado con la eternidad, comparado con lo que tenemos por delante. 1 Pedro 1:6 dice a los hermanos, así que alégrense de verdad, les espera, y ahí hay esa esperanza futura, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Es un tiempo breve, hermana, el cual estaremos lidiando con situaciones difíciles. Tengamos esa perspectiva. Debemos vivir con los pies puestos en esta tierra, porque somos de carne y hueso. Necesitamos comer, necesitamos de alimento, de agua, de descanso. Necesitamos cuidar nuestra salud. Espero que en este tiempo ustedes también se hayan estado cuidando. Pero vivir con
con la vista puesta en el cielo, en una realidad que trasciende a lo que estamos viendo, a lo que estamos oyendo. Debemos poner nuestros ojos en el Señor, en las promesas de un mundo diferente, una eternidad con Él, en el cual no solamente ya no habrá más llanto, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más muerte, sino que principalmente será una eternidad con nuestro Señor, con nuestro Señor. Ya no hay aflicción, estaremos en la presencia del Señor, y a eso es lo que siempre tenemos que recordarnos, hermana. Lo que el Señor esté haciendo en medio de su pueblo en este tiempo es para que sea honrado su nombre. En medio de personas que somos débiles, que tenemos nuestras dudas, pero nuestra confianza y nuestra esperanza está en un Dios que no cambia, en un Dios que sigue siendo fiel, en un Dios que mantiene su palabra y en unas escrituras que están ahí para enseñarnos y darnos ánimo y esperanza. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermanas. Oremos para cerrar. Dios bendito, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra nosotros encontramos la esperanza que nuestras almas necesitan, el aliento, Señor, que nosotras necesitamos. Ayúdanos, Dios, a aferrarnos a ti, a refugiarnos en ti, Señor, a no mirar las circunstancias, sino poder poner nuestros ojos siempre en ti, Señor. Gracias porque tú nos conoces y gracias porque tu provisión es más allá, Señor, de lo que podemos pensar. Te damos gracias y te bendecimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.